Bienvenidos a este curso de preparación para el examen 200-301 Implementación y Administración de Soluciones Cisco CCNA. En este video vamos a hablar acerca de la introducción a las redes, además del modelo TCP/IP, que es el modelo que domina las comunicaciones de hoy en día y sus componentes, y también vamos a conversar acerca del modelo OSI, que en su momento también intentó estandarizar las comunicaciones, que a pesar de que hoy en día no se utiliza, pues se enseña con fines didácticos. Así que acompáñenme en este video para que obtengan más información en su preparación para el examen del CCNA. Introducción a las redes. Las redes, así como todo en la vida, está regida por protocolos. Un protocolo son guías o reglas que definen cómo se deben comunicar, en este caso, los equipos en la red. Igual que todo en la vida, por ejemplo, como cuando construimos una casa, tenemos un plano el cual define dónde va el sistema eléctrico, el sistema de aguas, por ejemplo, y hay un plano que se sigue para que todos los que construyen la casa sepan dónde debe ir cada cosa. Igualmente en el caso de las redes. En el caso de las redes, pues todo se agrupa en modelos. Y como lo comunicaba, como lo decía anteriormente, el modelo que define o que domina la comunicación en Internet y las redes es el modelo TCP/IP. Entonces, ¿qué es una red en realidad? Pues desde el punto de vista de un usuario, una red simplemente puede ser conectar mi computadora a través de un medio físico a mi router, al router de la casa o de la oficina, o a la conexión inalámbrica. Sin embargo, ya a nivel de definición vamos a encontrar dos tipos de redes. Básicamente, una red empresarial o las redes empresariales, y en más pequeño vamos a encontrar las redes SOHO o Small Office Home Office. Básicamente lo que tenemos en la casa son Small Office Home Office, ya que me permite conectarme a la red y pues la puedo utilizar con fines personales o también como medio para hacer mis negocios. Un poco de la historia del modelo o del TCP/IP. Bueno, hace muchos años atrás, no voy a entrar en mucho detalle acerca de esto, pero como todo inicio requiere un poco de historia. Pues en el inicio existía, bueno, todavía existe esta organización que se llama el ISO o International Standardization Organization, el cual tuvo como tarea crear un modelo que permitiera la interconexión de dispositivos utilizando las mismas reglas o reglas estándar, ya que en un inicio cada fabricante pues tenía sus propios modelos, sus propias reglas, sus propios protocolos, y esto hacía que la interconexión entre diferentes redes y diferentes fabricantes pues lo hiciera muy complicado. En algunos casos hasta requería tener más de una red solamente para soportar el fabricante específico. Entonces, a raíz de eso, el ISO se dio la tarea de buscar o de reunir un modelo que permitiera esa interconexión. El ISO desarrolló lo que se conoce como el modelo OSI o Open Source Interconnect con este fin. Sin embargo, al mismo tiempo, el Departamento de Defensa estaba trabajando en también estandarizar o buscar la manera de documentar el protocolo o los protocolos que ellos utilizaban en sus propias redes. Y a través de una red de voluntarios de diferentes universidades y diferentes áreas, pues desarrollaron lo que es el modelo TCP/IP. Bueno, al final para terminar con la historia, pues al final el modelo TCP/IP se estableció como el estándar universal, y el modelo OSI pues nunca llegó en realidad a implementarse. A pesar de eso, hoy en día todavía tenemos que aprender acerca del modelo OSI con fines educativos, y aunque no se realice, aunque no haya ningún dispositivo que en realidad lo utilice para comunicarse.
Bueno, el modelo TCP/IP. Entonces, como ya lo decíamos, el modelo TCP/IP es un conjunto de documentos que describen una función dentro de la red. Algunos documentos van a definir lo que son las reglas de comunicación y también, como lo vamos a ver, hay documentos que definen los requerimientos físicos como lo son el cableado, el voltaje, en el caso, por ejemplo, de usar cables de cobre, y también vamos a ver que vamos a encontrar documentos que definen, por ejemplo, el caso de fibra óptica, cómo se traslada la luz y cómo se interpreta esos haz de luces a través de un medio de fibra. Entonces, el modelo TCP/IP comprende un amplio rango de protocolos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el modelo TCP/IP se divide en diferentes capas. En realidad son 5 capas o layers. Cada capa, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la primera capa. En lo más alto tenemos la capa de aplicación o application. Tenemos transporte o transport, la capa de red. Vamos a cambiar esto por aquí. Tenemos la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física, o en inglés application, transport, network, data link y physical. Entonces, cada una de estas capas va a proveer servicios a sus capas de arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que esta es la capa número 1, 2, 3, 4 y 5. Y la capa física va a proveer servicios a la capa de enlace de datos, la de enlace de datos a la de red, la de red a la de transporte y la de red a la de aplicación. Entonces podríamos decir que, o podríamos hacer una analogía de que esta capa o este modelo TCP/IP viene siendo como un archivero donde cada uno define una función y dentro de ellos vamos a encontrar protocolos, diferentes protocolos clasificados en cada una de sus capas. Entonces, por ejemplo, en la capa de aplicación vamos a encontrar protocolos probablemente uno de los más comunes o los que más vayamos a escuchar o los que más utilizamos día a día, como lo es el protocolo HTTP para la comunicación, o el que utilizamos cuando abrimos un buscador y buscamos una página en internet. También vamos a encontrar, por ejemplo, protocolos como el FTP o el SMTP de correo electrónico. Entonces, como decíamos, es un modelo y cada uno de estos protocolos van a estar agrupados dependiendo de sus funciones en una de estas capas. Entonces, el modelo TCP/IP como tal no es un protocolo, sino un conjunto de protocolos con funciones específicas. Ok, vamos a explicar cada uno por separado y en más detalle. Entonces, en la parte de arriba, vamos a volver aquí nuevamente, en la capa 5, tenemos la capa de aplicación o application layer. Entonces, en este caso, bueno, la capa de aplicación no define a la aplicación como tal, sino los protocolos, como ya lo decíamos, que proveen un servicio a esa aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo Firefox o Chrome, la capa de aplicación no define las aplicaciones como tal, pero la capa de aplicación provee servicios a estas aplicaciones con un fin específico. Por ejemplo, abrir una página web. Entonces, a través del protocolo HTTP voy a poder comunicarme con un servidor y el protocolo me va a ayudar a obtener la información desde este servidor para poder desplegar la información en mi buscador. Entonces, como ya lo decíamos, tenemos aquí el ejemplo del HTTP. Igual sería el caso del SMTP,
Por ejemplo, esto no define la aplicación Outlook, sino que provee los servicios para poder enviar y recibir correos. Entonces vamos a decir que la capa de aplicación es intermediaria entre la aplicación y la red. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la comunicación HTTP entre un cliente y un servidor. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando abrimos el buscador, vamos a ingresar un URL con una dirección específica y el protocolo HTTP se va a encargar de enviar esta información a través de funciones específicas que el servidor también entiende. Y, por ejemplo, aquí el servidor sabe que tiene que retornar, por ejemplo, el homepage o la página de inicio. Va a haber también ciertos mensajes de comunicación donde el servidor indica que ha sido capaz de encontrar la página que anda buscando. Y una vez que esa información llega, el buscador va a ser capaz de desplegar la información que solicité. En la siguiente sección o la siguiente apartado del modelo vamos a encontrar la capa de transporte. En este caso sería la capa número 4 o el Transport Layer, donde los dos protocolos más importantes que vamos a encontrar son el TCP y el UDP. De hecho, vamos a ver que TCP/IP da parte de su nombre a este protocolo, que lo encontramos en la capa número 4. Entonces, como ya lo decíamos, cada uno da servicios a sus capas de arriba. Entonces, en este caso, TCP/IP va a prestar servicios a la capa de aplicación. Una de las funciones principales o más importantes de TCP/IP es la capacidad de recuperar errores. Entonces TCP/IP, el cual significa Transport Control Protocol, es un protocolo, por decirlo así, confiable, ya que me permite asegurarme de que la información que se envía es recibida y si no es recibida, tener un mecanismo para poder reenviar esa información. Entonces a eso nos referimos con la recuperación de errores. Entonces vamos a ver que en TCP/IP esto lo vamos a manejar con acknowledgements o vamos a decir que son reconocimientos o confirmaciones a través del número de secuencia. Más adelante en otro video y también aquí en este mismo curso tal vez vamos a hablar de lo que es el TCP handshake para adentrarnos más en el funcionamiento de TCP/IP. Entonces básicamente solo para ilustrar este ejemplo de la función de TCP/IP, cuando se establece la comunicación vamos a establecer un número de secuencia inicial. En este caso, para simplificación, es número 1 nada más. Sin embargo, es un poquito más complicado que eso. Y vamos a indicar cuál es la cantidad de datos o de paquetes que se van a enviar. Por el otro lado tenemos al receptor, el cual cuando recibe esa información va a enviar un reconocimiento al emisor indicando que ya recibió el paquete y en este caso indicando que ya está esperando el siguiente paquete, en este caso iniciando en el paquete 670. Luego se envía el siguiente paquete con número de secuencia 670 y se le envía nuevamente un reconocimiento. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, vamos a decir que vamos a indicar, por ejemplo, que este paquete se envió, sin embargo, el servidor nunca lo recibió. TCP o el emisor en este caso luego va a enviar
el siguiente paquete con número de secuencia 2130, el cual el receptor va a confirmar. Sin embargo, como este nunca se recibió, él va a enviar otro paquete, otro mensaje en retorno indicando que aún falta el número 670. Entonces TCP/IP se va a encargar de retransmitir ese paquete que hace falta. Entonces a eso nos referimos con la capacidad de recuperar errores. Esto lo encontramos en TCP solamente. Luego en la otra parte tenemos UDP, el cual es un protocolo más sencillo. Vamos a decir que TCP/IP genera un poco más de tráfico y UDP es un protocolo que no es, por decirlo así, confiable, ya que él no hace ninguna de las funciones de TCP/IP para confirmar la recepción o recuperación de errores. A pesar de eso, hay protocolos, este es más rápido, hay protocolos como el Real-Time Transport de voz, que requiere de este protocolo para poder transmitir los datos o poder transmitir la voz en un tiempo más real. Ya que si utilizáramos TCP/IP, o perdón, TCP, sería imposible la comunicación de voz a través de Internet. Entonces, en esta capa vamos a encontrar estos dos protocolos, los más importantes, y como decíamos, funciona a través de números de secuencia y reconocimientos y el establecimiento de la conexión a través del TCP handshake. A esto se le llama three-way handshake. Como lo decía, más adelante vamos a hablar o podríamos hacer un video separado donde explicamos en más detalle el funcionamiento de TCP/IP. Luego en la siguiente capa, en la capa número 3, vamos a encontrar la capa de red o el network layer. Aquí vamos a encontrar que el protocolo más popular es el IP. Y en el caso también, como en la capa de transporte, aquí parte del modelo TCP/IP le da el nombre al protocolo que encontramos en la capa de red. Entonces, entre las funciones principales que provee la capa de red está el direccionamiento o el addressing y el enrutamiento, routing o forwarding. Una de las analogías que se hacen siempre acerca de la función de la red es compararlo con el sistema postal. Entonces básicamente va a haber un origen y va a haber un destino y vamos a tener el sistema postal. Entonces para yo poder enviar, yo voy a tener mi propia dirección y el destino va a tener su propia dirección también. Entonces, para que el sistema postal sepa o tenga idea de a quién debe dirigirle, por ejemplo, una carta, él debe saber quién la está enviando y a dónde la está enviando. Y él se encarga de distribuir a lo largo de las diferentes oficinas el paquete o la carta. Igualmente, podríamos decir que tenemos el mismo sistema a nivel de redes. Vamos a encontrar que todos los dispositivos en la red van a tener una dirección única. Igualmente aquí vamos a encontrar que estos enlaces tienen direcciones IP. Entonces cada vez que, por ejemplo, este nodo o este IP host, que se refiere básicamente a cualquier dispositivo en la red con una IP, desea enviar un paquete, digamos que con dirección este servidor 3.3.3.3, va a enviar un paquete con una dirección de origen y una dirección de destino. Cuando este dispositivo, que se llama router, recibe esa información, eso es un router de capa 3, ya que funciona en esta capa o en la capa de red,
él va a verificar en su tabla de enrutamiento, si dentro de su rango de direcciones se encuentra el destino. Al no encontrar su destino, va a enviar el paquete hacia su siguiente enlace, en este caso router 2, que también es un router de capa 3, y este va a hacer lo mismo en su tabla de enrutamiento y va a verificar si 3.3.3.3 existe dentro de sus rangos de redes, y en este caso sí lo va a encontrar, entonces va a poder enviar su paquete a su destino. A esta división de direcciones IPs con puntos se le conoce como Dotted Decimal Notation, DDN, o notación de decimal punteada. Básicamente, todas las direcciones IPs, en este caso IPv4 o IP, vamos a reescribir nuevamente esto. IP versión 4, vamos a encontrar que las direcciones IPs están designadas en este orden, en este formato. Entonces, como lo indicábamos, nuevamente, el protocolo más importante es el IP. Esto es direccionamiento y funciones de enrutamiento que permiten encontrar el destino al cual debo dirigir el paquete enviado. Todos los nodos tienen direcciones IPs y el dispositivo que provee esta función a nivel de capa 3 son los routers o los enrutadores. Siempre vamos a encontrar que en el paquete IP vamos a tener una dirección de origen y una dirección de destino. Luego, continuando en la parte más baja, tenemos la capa 2 o enlace de datos y la capa 1, la capa física, o TCP Data Link Layer y el Physical Layer. Entonces, en la capa 1 vamos a encontrar lo que son el hardware o los componentes físicos. Por ejemplo, el tipo de cable, en este caso es un cable UTP con un conector RJ45. En este caso tenemos un cable de fibra. Encontramos también, por ejemplo, un enrutador wireless. Y dependiendo del medio que utilice para transmisión, va a ser por medio de señales eléctricas o impulsos eléctricos, haces de luz en el caso de fibra óptica, o ondas de radio en el caso de los enrutadores inalámbricos. Esta parte no corresponde a este slide. Y vamos a decir también que a nivel de capa 2 se va a definir las reglas de transmisión y la interpretación de esas señales o esos impulsos eléctricos o de luz o de radio, ya que de nada serviría enviar impulsos o luz o gas de luces, ya que de nada serviría enviar señales a través de los medios si no hay forma de interpretarlos. Vamos a encontrar que los protocolos más que dominan las comunicaciones de red a nivel de capa 2 y física es el Ethernet y por supuesto el wireless. Entonces básicamente a nivel físico vamos a encontrar la transmisión de los bits, y hay algo que se llama la codificación o el esquema de codificación. Eso quiere decir cómo se van a interpretar los ceros y los unos y la cantidad de tiempo en que se va a transmitir para que eso sea posible. De esa manera, así cualquier dispositivo en la red, cada vez que reciba ese impulso o señal, va a saber interpretar correctamente esos impulsos eléctricos o
de radio o de luz. Bueno, un término muy importante en el caso de TCP/IP es el encapsulamiento. Entonces, ¿qué es el encapsulamiento? Es el proceso de adjuntar cabeceras o headers a los paquetes de datos a través de las capas del modelo TCP/IP. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, yo hablo un buscador, el primer grupo de datos que sale, una vez que alcanza la capa de aplicación, por ejemplo, perdón, la capa de transporte, va a encapsular esto y se le llama segmento. Conforme sigue bajando en las siguientes capas, al llegar a la capa 3, vamos a encapsular esto en paquetes. Y cuando llegamos a la capa 2, toda esta información se va a contener en tramas. Y después, cuando ya estamos en la parte física, pues aquí es donde se hace la transmisión de los datos a través del medio físico. Entonces aquí nuevamente tenemos este cuadro que nos indica el mensaje, luego tenemos el segmento. En el caso de UTP, eso sería un UDP, datagrama o datagrama UDP. Luego tenemos el datagrama IP, las tramas y los bit streams o la transmisión de los bits. Dentro de la función de TCP/IP hay algo que se llama interacción de capa adyacente. Esto es lo que hemos venido diciendo, que cada capa presta una función, o cada capa inferior presta una función a cada capa superior. Y luego también encontramos lo que se llama interacción de misma capa, o same layer interaction. Esto quiere decir que la comunicación entre dos equipos o dispositivos se comunican o utilizan la misma capa de comunicación. Por ejemplo, TCP/IP, TCP en la capa de transporte se va a comunicar con TCP de la capa de transporte en el otro dispositivo. Igualmente podríamos decir IP en un lado se va a comunicar con la capa 3 o L3 en el otro, en el caso de ser dos routers, por ejemplo. Continuamos con el modelo OSI, o Open Source Interconnect, el cual fue desarrollado por el International Standardization Organization para la estandarización de las comunicaciones de las redes, pero que no llegó a implementarse como lo hizo el modelo TCP/IP. Sin embargo, aún se utiliza con fines educativos y vamos a encontrar que cuenta con 7 niveles. Y estos proveen servicios, las capas inferiores proveen servicios a las capas superiores, igualmente que en el modelo TCP/IP. Igualmente vamos a encontrar que hay una capa física o physical, tenemos una capa de enlace de datos, data link, una capa de red, una capa de transporte, una capa de sesión, session, una capa de presentación o presentation y una capa de aplicación. Entonces, a diferencia de TCP/IP, donde encontramos, por ejemplo, a nivel de TCP, encontramos que la información se encapsula en segmentos, o por ejemplo en capa 3 que se encapsula en paquetes, y en capa 2 en tramas. A nivel de OSI, la encapsulación se conocía como PDU o Protocol Data Units. Entonces, básicamente, para definir el nombre de la encapsulación en cada una de las capas, simplemente se definía como L para layer más el número de capa, en este caso si fuera capa 1, o de aplicación sería L1 PDU o Layer 1 Protocol Data Unit. En el caso, por ejemplo, de ser
En la capa de transporte hubiera sido L4, PDU y así sucesivamente. Esto correspondía al slide anterior y ya que Ethernet y Wireless pues no están definidos por ningún protocolo o ninguna de las capas del modelo OSI. Entonces en este siguiente slide tenemos una comparativa del modelo OSI con el TCP/IP. Vamos a ver que en el modelo TCP/IP podría decirse que las capas 5, 6 y 7 del 5 al 7 están contenidos en la capa de aplicación, simplemente para hacer una comparativa. Y las otras están contenidas casi que de igual a igual en las siguientes capas. No necesariamente sea así, ya que algunas funciones pueden ser un poco distintas, pero para efectos del examen, pues esta sería la comparativa de ambos modelos. Bueno, con esto hemos llegado al final de este primer video para el curso de preparación del examen 200-301, implementación y administración de soluciones Cisco CCNA. Acompáñanos en el siguiente video donde vamos a hablar más acerca de las redes LAN.